Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en la casa streaming, gracias por recibirnos en este lugar tan lindo para poder grabar nuestros episodios. Y hoy estoy nada más y nada menos que con Alejandro Martínez, él es director de Marketing Digital y Comunicación de GSK, y con Paula Riera, General Manager de Medios Argentina de la agencia. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de marketing, de publicidad, en un segmento difícil a veces, ¿no? de innovar, o al menos esa es un poco la sensación. Vamos a conversar, Alejandro, sobre eso un poco y también lo vamos a graficar con una gran campaña que han tenido y que han trabajado en conjunto para entender y para dar cuenta de que es posible ser innovadores y disruptivos a pesar de que a veces hay por ahí un poco más de limitaciones o cierta regulación que enmarca lo que hay que hacer, ¿no? Así que bueno, gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias por invitarnos, tal cual. Bueno, Alejandro, arranco con vos para que nos cuentes un poco cómo estás viendo el marketing en general, cómo ves la evolución en el último tiempo. A ver, el marketing, sí, ya estoy un poco más grande, con lo cual he visto evolución. Creo que está en pleno cambio, en constante cambio, pero eso es así desde siempre. Creo que estamos ante un nuevo cambio, digamos, con una nueva tecnología, como la inteligencia artificial, digamos, obviamente que ya es conocida por todos. Pero el marketing siempre tuvo cambios y siempre se fue adaptando. Con lo cual empezamos con un marketing en donde solo hablábamos, empezamos a cambiar con nuevas plataformas como Facebook, redes sociales, en donde empezamos a entender que había que interactuar. Después empezamos a entender, digamos, que había diferentes comunidades, diferentes plataformas, diferentes mensajes. Creo que hoy seguimos evolucionando, tenemos que evolucionar, digamos, con las nuevas tecnologías que tenemos. Y seguir en este continuo cambio, digamos, que nos hace cada vez mejores y nos acerca mucho más a las personas. Yendo a lo que tiene que ver con el vínculo con consumidores, con los usuarios, con las audiencias, según la marca que se trate y la organización que se trate, ¿cuáles son esos principales cambios de alguna manera? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? la manera de vincularse con ellos? Como dije recién, creo que los cambios muy marcados fueron estos, ¿no? Las marcas hace 20, 25 años solo daban un mensaje, digamos. Después empezamos a tener la posibilidad de interactuar, de escucharnos. Creo que todo esto que va cambiando ayuda, digamos, a acercarnos mucho más. Y justamente con las nuevas plataformas, porque explotaron las plataformas, obviamente antes era la tele, la radio, el vía pública, después pasamos a tener, insisto, redes sociales en donde de repente fue un mundo nuevo que dijimos, bueno, esto viene a romper todo el resto, después entendimos que se complementa. Seguimos y cada vez hay más plataformas, más canales, más tipos de formas de comunicar, desde canales tradicionales que son hoy, como las redes sociales ya son tradicionales para nosotros, claro. Como de repente en el gaming, o sea que no estamos inventando nada, ya está hace muchos años, digamos, los mensajes por ahí. Con lo cual creo que es una evolución constante, creo que los canales nuevos ayudan a acercarnos mucho más y también lo hacen mucho más complejo, digamos, porque la realidad es que antes era para nosotros un público. Tal cual. O dos públicos. Ahora son infinidad de públicos, en realidad ni siquiera son públicos, son comunidades que no tienen ni siquiera la misma edad posiblemente. Entonces lo hace mucho más complejo, lo hace mucho más desafiante y a la vez mucho más divertido, ¿no? Paula, ¿cuál es tu mirada desde la agencia? Y Sí, a ver, desde la agencia es sumamente desafiante, obviamente, primero porque los equipos y hasta uno mismo nos tenemos que capacitar todo el tiempo, desde inteligencia artificial. Nosotros ahora estamos justo con una herramienta que lo que hace es el viejo clipping de prensa, ¿no? Digo, a través de una herramienta de inteligencia artificial te releva todo lo que es on, todo lo que es off, todo lo que es redes sociales, keywords. Y vos decís, qué loco, antes esto vos por ahí tenías un equipo y ahora simplemente con una herramienta, nada, lo tenemos. Entonces eso requiere como mucha capacitación constante, también derribar miedos, ¿no? En muchos directores de cuentas, en los equipos, bueno, nada, perdámosle el miedo, esto no es la NASA, nos tenemos que meter, tenemos que aprender y si bien tenemos que generar grandes ideas o ideas innovadoras, tienen que estar a su vez acompañado por métricas. Entonces es realmente desafiante. También obviamente necesitas clientes que quieran innovar, que se la jueguen, porque muchas veces hay cosas que son nuevas. Acá de hecho estamos en la casa streaming, el otro día estuvo Tini que explotó. Es una plataforma totalmente nueva y que hoy es parte del mix de medios, como decía él, como tele, como radio, bueno, ni hablar VOD. Así que nada, es como un desafío realmente grande, ¿no? que tenemos.
¿Y ahí qué rol pasa a tener la tecnología, las herramientas, un poco esto que mencionabas, Paul, digo, en el día a día de la labor del marketer, de sus equipos? Digo, ¿es un aliado? ¿Es un desafío también? Como dijo Pau, digamos, obviamente el tema de la capacitación es clave, digamos, de esto de derribar miedos y derribar miedos también a diferentes edades, ¿no? Porque Sí, la realidad total. es que obviamente las nuevas generaciones vienen con esto, digamos, innato, pero es súper importante estar actualizado, súper importante capacitarse. Para mí son aliados, la tecnología siempre fue aliado, digamos. Como mencioné antes, cuando apareció Facebook y la posibilidad de hacer anuncios era la NASA. ¿Esto viene a derribar el resto? No, es complementario. Entonces, la tecnología viene a ayudarnos, lo que decías vos del monitoreo. Son cosas que en realidad se complementan, en realidad no es reemplazo todo un equipo, posiblemente reemplazo ciertos procesos y acorto los tiempos. Entonces, no tenerle miedo a eso hace que justamente por ahí puedas evolucionar la posición que antes hacía el monitoreo para que pueda controlar o pueda validar, digamos. Todavía estamos ahí, ¿viste? Hilando fino, digamos, con las herramientas, que también creo yo que también es no un error, pero es crear, digamos, como todo. Cuando salieron las redes sociales pensamos que eso se hacía el trabajo solo. Cuando salió influencer pensamos que el influencer lo hace solo. Cuando salió inteligencia artificial ahora pensamos que lo va a hacer solo. Digamos, en realidad son complementos, ¿no? Y las herramientas vienen, como dijo Pau, a mi modo de ver, y a tu primera pregunta, perdón, del marketing. El gran cambio es poder tener métricas, digamos, que hace 20 años no teníamos tantas métricas, digamos. Hoy tenemos infinidad de plataformas, infinidad de herramientas que tenemos métricas. El desafío, creo yo, ¿viste? ¿Qué hacemos con esas métricas? Claro, ¿no? Y tenemos infinidad de métricas. Entonces, ¿cómo separamos la métrica el concepto del KPI, ¿no? Digamos, de cuál es la más importante? Valor, sí, porque antes me parece que todo ese trabajo y esas horas, hombre, operativas, de terminar el reporte, de hacer, digo, si ya está dado y cada vez más rápido, es buenísimo. Bueno, ahora nos desafía a pensar. Porque ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo cruzamos? Digo, me parece que para el profesional, marketing, agencia, es como un nuevo paradigma. Es bueno, ahora, chicos, tenemos que pensar, ¿no? Ya sea un planificador, un director, pero en el sentido concreto, amplio, ¿no? O sea, bueno, el operativo está resuelto, en realidad genial. Perdámosle el miedo, buenísimo que nos lo haga estos bots, estas herramientas. Ahora todos tenemos que pensar, interpretar estos datos, cruzarlos, saber qué hacemos. Me parece que es perderle el miedo y entender que el desafío es ese, pensar. Traducirlos, ¿no?, en una buena idea, ¿no? Claro. Y ahí me meto un Tenemos poquito... más horas para pensar, está bueno, me parece, ¿no? Y aparte que no sos la única que tiene esa herramienta. Claro. Entonces, hoy las herramientas las tenemos todos. Entonces, una vez que ya lo automatizamos, ¿qué hacemos? O sea, estamos todos igualados. Entonces, tenés que elevar la vara. Totalmente. Ahí, un poco vinculado con eso también, me meto un poco ya en lo que tiene que ver con el mundo de GCK, la industria. Digo, es una industria, como decía yo al principio, con regulaciones, más limitada tal vez al momento de ser disruptivos. Digo, ¿por dónde pasa la innovación? Y ahí en lo que tiene que ver obviamente con marketing, con publicidad, con comunicación en general, digo, en una marca como GCK. Es cierto, la industria está muy regulada, que me parece bien que lo esté, digamos. Obviamente está dividido en dos, solo para aclarar, digamos, está toda la parte de lo que es consumo masivo, digamos, de medicación, digamos, de venta libre, y todo lo que está muy regulado, que me parece que está bien, digamos, con todo lo que es prescripción médica. ¿Por dónde pasa la innovación? Es una gran pregunta, digamos. Esto es una opinión personal, obviamente. Por un lado, creo que la industria es de las últimas en entrar, digamos, como digo yo, digamos, a jugar el juego, digamos, de todas las nuevas plataformas, todas las nuevas herramientas, toda la innovación. Y por otro lado, en GCK particularmente, digamos, la innovación también va más de la mano, digamos, de innovar internamente con los equipos, de tener herramientas que puedan acortar los tiempos, de tener más información, más métricas. A mi modo de ver, es una industria que todavía le falta un trayecto largo, digamos, de métricas, pero estamos en eso, sobre todo en GCK, que GCK es, la verdad, que siempre va un paso adelante intentando cambiar las reglas, digamos, de la industria. De hecho, después seguramente me preguntarás por la campaña, que es una muestra muy, muy, muy marcada, digamos, de eso. Pero la innovación pasa por tener nuevos procesos, por tener nuevos canales. La industria es súper compleja porque además tenemos la comunicación B2B, B2C, digamos, permanentemente, ¿no? Históricamente se le habla al médico, médica, a los proveedores, a los intermediarios. Entonces, la innovación pasa por también entender, digamos, cómo usar estas nuevas plataformas. Obviamente el título, digamos, que se está usando mucho de moda es omnicanalidad, ¿no? De tener más canales. O
¿no? De cómo abordar una persona, cómo abordar un médico, cómo abordar un consumidor, un paciente. Son múltiples comunidades que atajamos y la innovación pasa por eso, ¿no? De entender, digamos, cómo utilizar estas herramientas para poder llegar más eficientemente, digamos, a cada tipo de persona que tenemos. Y ahí sí, me meto en la campaña que llevaron a cabo en conjunto, una campaña sobre concientización, ¿no? Sobre el herpes zóster. ¿Cómo surgió? ¿Cuál era un poco el objetivo de esa campaña? Digo, y después nos metemos en lo que fue realmente el impacto que tuvo, pero digo, ¿cuál era la necesidad que tenían como marca? Que en algún punto cuando es concientización también trasciende las marcas, ¿no? Digo, hay algo ahí más social, si se quiere, que tiene que ver con generar un impacto con ese mensaje. ¿Cuál era un poco la problemática o el desafío que tenían? GSK, como muchos laboratorios, obviamente, durante muchos años estudia, innova, desarrolla diferentes tipos de enfermedades, o sea, tiene todo un equipo médico mundial gigante, global, perdón. Entonces, la necesidad puntual con esta campaña, con el herpes zóster, era que después de más de 10 años de estudios, digamos, encontramos que hay toda una comunidad, digamos, de personas que realmente sufren esto, digamos. Para los que son más chicos, no creo que lo hayan escuchado. O sea, yo tengo 42 años, creo que soy la última generación que escuchó la culebrilla, que en Argentina es casi como un mito urbano. Pero si le preguntás a alguien de 25 años, no tiene ni idea. Claro. De igual manera, como infinidad de temas e infinidad de enfermedades, digamos, no hay mucha información. Entonces, por un lado, la necesidad era dar a conocer, digamos, esto. Entonces, ahí empezás con la primera pregunta, es, bueno, se conoce como el mito culebrilla, pero en realidad se llama herpes zóster, digamos. ¿Por qué no le ponemos nombre y apellido y hacemos que la gente lo entienda, digamos, y lo aprenda? Por otro lado era, después obviamente de estudios y de encuestas y análisis de mercado, digamos, realmente entendimos en su momento que menos del 40% había escuchado hablar de la culebrilla. Pero por otro lado tenemos un montón de indicadores donde hay mucha gente que lo sufre, digamos. Claro. Y esa profundidad, digamos, cambia, porque la necesidad, por un lado, es necesito dar a conocer esto. Necesito poner nombre y apellido y que la gente lo sepa. Eso era el primer objetivo. Pero después tenemos dos objetivos más importantes, que es, necesitamos que entienda, porque una cosa es, ¿escuchaste hablar de la culebrilla? Sí, mi abuelo lo tuvo, mi tío lo tuvo. Bueno, ¿pero qué es? No sabemos. No sabemos. Entonces, el primer punto era dar a conocer, el segundo punto era, bueno, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la severidad de esto, no? Digamos, o sea, ¿qué te puede pasar? Y el tercer punto es un poco lo que hablamos de riesgo, digamos, cuán probable es que me pase a mí. Entonces, esos eran los tres objetivos que, de alguna manera, GSK, con esto, digamos, abre una puerta en GSK. Es la campaña más grande que hace GSK en su historia, digamos. A nivel global lo hizo, digamos. Argentina lanzó la campaña en el 2023, pero en otros países ya habían lanzado. Y la necesidad puntual, como para cerrar, digamos, a tu pregunta, era, tenemos que dar a conocer esto porque hay mucha gente que lo sufre y, sobre todo, hay mucha gente que no sabe que lo tiene y no se trata a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para, por lo menos, dar a conocer, como dijiste vos, una campaña de awareness, cómo podemos dar a conocer esto para que la gente, cuando tenga algún síntoma, parecido o no, vaya rápido al médico? Cuanto antes vaya al médico, antes lo va a poder solucionar o lo va a poder curar, digamos. Y ahí hablemos un poquito de lo que fue la campaña en sí, las acciones que llevaron a cabo. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, Contanos. El proceso, a ver, obviamente que nos alineamos a un brief que había global, tratando obviamente de bajarlo a lo local, pero básicamente la necesidad era, se había instalado la campaña, habíamos hecho la campaña tradicional, con medios tradicionales, eso es un buen punto, porque que eso es algo muy importante, ¿no? Digo, tiene que haber realmente una campaña instalada. Después hagamos la activación que querramos, pero si no, termina solamente en una activación chiquita que no se ve. Entonces es muy importante esa previa que tuvimos de campaña de instalar el tema. Con tele, con vía pública, en digital, nada, mix de sistemas. Después sí se dio esta acción que justamente era, bueno, viralicemos un poco, justamente esto es un virus, bueno, juguemos con eso, viralicemos, y por eso fue esta idea de hackear los Instagram y las redes de dos personajes masivos como Tinelli y como Janina Latorre. Entonces, bueno, se generó toda esta incógnita en 24 horas, sus perfiles estaban hackeados, aparecía HZ90 que no se sabía qué era como un hacker, algo que estaba.
que aparecía en las pantallas de la vía pública de la 9 de julio, en shoppings, en subtes, bueno, en diferentes lugares, y PNTs tanto en tele como en radio, mismo portales de digital, todos que lo levantaban, micro, nano influencer. Creo que también esta campaña es importante destacar esto, ¿no? Que fue realmente 360, que no se quedó solamente con digital, con influencer. Bueno, no. Hablamos de la omnicanalidad también. Claro, digo, a la gente esto le llegó por todos lados. Tele, radio, influencer, estaba en la vía pública, que eso también es importante. Eran 24 horas que te envolvía por todos lados. Muchos medios lo levantaron orgánicamente. De hecho, estuvo en tendencia como, trending topic. Digo, ¿qué es esto? Y a las 24 horas se develó. Digo, fue una activación de 48 horas nada más. Pero fue relevante, yo creo que por eso, porque no terminó solamente en, hagamos una idea buena y que se vean estos 2 o 3 lugares con estos pocos influencers. Hacemos el casito de marketing y punto. No, realmente dio resultados porque fue 360 y permitió esto, ¿no? Permitió que realmente se sepa. Y también lo lúdico, ¿no? Que la gente, en un punto a la gente la tenés que entretener. Y me parece que eso también fue clave, entretenerla, ¿no? Creo que lo disruptivo de esto, un poco me echando 2 preguntas que me hiciste, digamos, sobre todo GSK, digamos, que obviamente disfruto de trabajar en GSK por esta mentalidad, digamos, de confiar, digamos, sin un equipo, digamos, porque obviamente está muy regulada la industria y tenemos un equipo muy grande de legales, de compliance y un montón de cosas más. Y creo que lo disruptivo fue primero entender de no hacer una campaña en one shot, que eso es muy común, digamos. Total. Bueno, hago una semana de algo, le pido a un influencer que diga algo y se termina. La campaña era Always On. Fue una campaña con un colchón muy, muy sólido, digamos, de multicanal, omnicanalidad, digamos. Y esto nos permitió también, digamos, no solo que los resultados iban dando, sino que todo el equipo de GSK confíe que era el camino, digamos, porque obviamente hacer una campaña tan masiva para una industria, para un laboratorio que nunca se hizo, obviamente se miran todos como diciendo, esto que va a traer problemas. La realidad es que trabajamos muy bien con el equipo, muy bien con todas las áreas de soporte, digamos, insisto, legales, compliance, etc. Y con ese colchón nos permitió, digamos, poder jugar, que como dijo Pau, esto es una idea, digamos, que quería ser global y que algunos países, creo que Argentina fue el único que lo terminamos llevando a cabo, digamos, de esto al haber tenido este colchón, digamos, sólido y que los resultados iban dando, podemos jugar a hacer una campaña viral, que no es lo mismo de awareness, o sea, es una campaña viral que complementa lo otro. Con lo cual me parece que eso es lo disruptivo, digamos, sobre todo en la industria, sobre todo en GSK, de, como dije antes, no solo hacer una estrategia always on, sino que poder jugar con diferentes matices. Y como dijo Pau, que la realidad, digamos, es que también lo que cambia, digamos, es que el médico no deja de ser un consumidor también. El que está atrás de la farmacia no deja de ser un consumidor. No, instalar una temática que tal vez no es parte de la agenda de medios. Totalmente. Tradicional, pero si pensamos en las redes y demás, mucho menos. ¿Y cuáles fueron como marca los principales aprendizajes, resultados que obtuvieron? Y ahí también como agencia, ¿no? En ese trabajo. Los aprendizajes fueron muchos, sobre todo internos, digamos, de GSK como equipo, ¿no? Digamos, creo que esto nos dio la posibilidad a GSK de realmente jugar en equipo, como se dice, ¿no? O sea, en algo nuevo para el laboratorio, en donde planteamos ideas realmente innovadoras para lo que es la industria, digamos, esto que contaba antes, ¿no? De no solo hacer una campaña de awareness, sino una campaña viral, digamos, o sea, ya desde sí entender eso. Y después los resultados fueron buenísimos, o sea, pero no lo voy a dejar así porque es medio vago decirlo, pero realmente las métricas, o sea, para darte algunos números, o sea, menos del 40% conocía la culebrilla, hoy casi el 90% sabe lo que es herpes zóster. El porcentaje de concepción de severidad y riesgo está menos del 10%, hoy estamos más del 45-50%. Las consultas a los médicos aumentaron, no sé, 100%, digamos. De vuelta, ese es nuestro objetivo en la concientización, que vayan al médico o a la médica y digan, che, me duele acá, me duele allá, ¿qué es? Y hoy la realidad es que hoy instalamos que el médico ya sabe. El médico lo sabía, ¿no? Pero la persona ya dice, che, esto puede ser herpes zóster. Claro. El médico dice, che, esto es herpes zóster. Bueno, te trato rápido, no lo sufrís. Con lo cual, los resultados internamente fueron buenísimos. Todas las métricas nos dan a favor. E inclusive hay otra métrica cualitativa, si se quiere, digamos, por eso tenemos redes sociales abiertas, que también eso fue, abrimos redes sociales, ¿qué puede pasar? ¿No? Por todo lo que sabemos. Pregunta, ¿no? En una industria... En una industria, y después de haber pasado por 2 años de COVID en Argentina, la realidad es que
insisto, gracias al equipo que se formó, digamos, transversal en GSK, confiaron, digamos, en que teníamos que abrirlo, porque es la razón de ser de las redes sociales, digamos, y con un equipo de control, con herramientas, con monitoreo, digamos, después nos dimos cuenta que, o sea, las personas están agradecidas, digamos, porque la realidad es que siempre hay un comentario, bueno, pero que esta campaña es muy masiva, y otro es, pero escúchame, mi papá la pasó muy mal de esto. Claro. Si hubiese sabido antes, iba antes al médico. Creo que eso es como lo que cierra, digamos, porque a veces hablamos de métricas muy frías. Claro, el impacto que genera, ¿no? El impacto, ¿no? El En impacto. este caso, en las personas que lo padecen o que de alguna manera, por ahí, sin información, es mucho más complejo. ¿Cómo, digo, y como para ir cerrando, y ahí apelo a los dos, digo, cómo este tipo de campañas, digo, esta fue una campaña con mucho impacto, mucha viralización, pero cómo este tipo de campañas de alguna manera generan que el vínculo con los distintos target a los que ustedes apuntan, porque bien lo mencionabas al principio, que en el caso es un consumidor tipo, pero también está el médico y demás. Digo, ¿de qué manera este tipo de campañas acercan más a la marca? Generan, bueno, obviamente conciencia, pero digo, también se fortalece el vínculo, ¿no? Para mí, sin duda, fortalece los vínculos de todos, digamos, los interlocutores. Como te dije antes, nosotros, gracias a las herramientas, plataformas y todo lo que tenemos un montón de métricas, quanti y quali, digamos, y las quali también son todas positivas, digamos, por suerte. ¿Qué quiere decir positivo, digamos? Las personas están agradecidas de que damos información. No todas, es como todo. Hay millones de comunidades. A la gente que le pasa eso está agradecida, a la gente que no le pasa, lo pasa por el costado, digamos. Esto nos pasa a todos nosotros. Nosotros vemos cierta información y otros ven otra información, perdón. Los médicos también te lo terminan agradeciendo. Porque le dice, escúchame, o sea, yo tengo un promedio de 9 minutos por paciente, porque tengo 50 pacientes para ver, Claro. y que ya venga un poco más informado, ya venga con la consulta, ya venga diciendo, che, la verdad que vi la campaña y me puede agarrar, porque la verdad que tengo, no sé, más de 50, más de 60, también están agradecidos porque le estás ayudando, digamos, a meter el tema en cuestión. Con lo cual, el tema de la cercanía, todo es favorable, todo positivo, y este tipo de campañas nos acercan con algo que dijo Pau, que también es lo disruptivo. No tiene que ser todo serio, digamos, porque estamos en la industria farma. O sea, las personas llegan a su casa y obviamente por ahí seguís a un médico o médica que te gusta, que es influencer o está en un programa, pero también querés divertirte, también querés que de repente hay un concepto en comunicación hace muchos años que se llama someone like me, digamos, o someone like you, digamos, que necesito que alguien parecido a mí me lo cuente. Con la situación. Desde el lado de la agencia, Pau, Desde el lado de la agencia, súper contentos. La verdad que era un recontra desafío comprobar que tenemos un equipo súper robusto y sólido, porque la verdad en muy poquito tiempo hubo que implementar esta campaña que, nada, desde Drone en la 9 de julio teníamos un equipo de activación en diferentes partes de la ciudad. Era todo cronometrado, teníamos obviamente un plan de contingencia, podía pasar desde que hubiera una marcha en 9 de julio hasta que de repente si llovía o si de repente... que el era un time, tema, no, que no controlamos. No, o de repente, digo, se percibía que en realidad era un hacker en serio y se le bloqueaban las cuentas a Janine y a Marcelo. Teníamos miedo hasta de eso, o sea, teníamos que realmente hacer plan de contingencia de cada paso. Súper contentos, nosotros somos bastante poco convencionales, somos una agencia independiente y en nuestro ADN tenemos algunos procesos y formas diferentes y súper contentos de poder así todo responder a una empresa que es global, a una marca internacional con sus procesos y hacer ese match, ¿no? Y encontrar del otro lado ganas de querer lanzarse, ganas de querer, que no es fácil, ¿no? Así que la verdad súper contentos. Y también entender en esta evolución que vos decías del marketing, de las marcas, de las marcas y de la gente, que un poco es esto, ¿no? Es generar relación entre las marcas, que no es hago una campaña y desaparezco, que los clientes realmente tienen que entender que hoy se necesita esa relación que sea constante, que los encuentres en diferentes momentos. Hoy la audiencia es creadora de contenido, digo, entonces va y viene esto. Y me parece que en un punto de entretener, digo, bueno, también es una forma que hay que perder el miedo, porque es realmente cómo llegas. Así que nada, súper contento, súper positivo, la verdad. Bueno, les agradezco a los dos, la verdad que un placer tenerlos. Un placer que hayan estado en un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam. Gracias La Casa Streaming por recibirnos una vez más.